Continuamos con esta conversación con Rumi Ceballos. Ahora vamos a abordar, la medida que se pueda, siempre el tiempo apremia, acerca del presupuesto fiscal para el ejercicio 2024. Decía al inicio de este programa, este miércoles pasado, el Ejecutivo sustentó, defendió el presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado al Congreso de la República. Ha habido una presentación extensa. Luego los personeros o los voceros de cada agrupación política hicieron lo mismo, más o menos un tiempo de 20 minutos. Hay cifras dentro de ese presupuesto bastante, digamos, llamativos. Una de las cosas que salta a la vista es que en términos reales ese presupuesto que aparentemente subió 12% respecto al ejercicio de este año no es tal. Si tomamos en cuenta una tasa de inflación promedio de más o menos 5 o 6% en términos reales, el incremento del presupuesto inicial de apertura estaría en torno a, pues qué sé yo, en 5%, 6% si acaso, y no 12% como se dice en términos nominales. Es un presupuesto que asciende a 241.000 millones de soles. Hay fuente de financiación diversa, lo comentaremos ahora con Rumi. Pero vamos a pedirle a Rumi a ver cuál es la lectura tuya, Rumi, acerca de este presupuesto. ¿Qué de diferente encontramos con respecto a los presupuestos de los ejercicios pasados en la distribución del mismo, como en la fuente de financiamiento? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué de nuevo presenta Alex Contreras a los peruanos? Porque tenemos en cuenta que el presupuesto es el principal instrumento de política económica de un país, que teóricamente debiera reflejar la ideología del partido que está gobernando. ¿Cuál es tu lectura, Rumi, de este presupuesto proyectado para el año 2024? En principio, como tú bien lo dices, ese 12% de estimado de crecimiento del presupuesto del próximo año respecto al actual está pegado con mocos, ¿no? Con babas. Al fin y al cabo, debido a la situación de la inflación, esto se cae. Pero hay algo importante y es que debido a las exoneraciones tributarias en varios sectores, el fisco va a tener menor recaudación. Sabemos perfectamente que debido a esta situación complicada en la economía, la recaudación tributaria ha estado descendiendo paulatinamente, complicadamente para nosotros. ¿Cómo es posible que podamos sostener una economía con 13% de presión tributaria? Es decir, lo que se pueda copiar por impuestos respecto al PBI. Eso es complicadísimo. ¿Cómo es posible haber perdido la posibilidad de tener 12.000 millones de soles menos para el fisco que se hubiesen utilizado para el siguiente año debido a la decisión del Tribunal Constitucional de perdonarle, digamos, las deudas tributarias por moras, intereses a las grandes empresas del país? Entonces, el Perú lamentablemente ha perdido una gran oportunidad de tener mayores ingresos para cubrir necesidades vitales, para poder revertir, de alguna manera, revertir esa situación tan complicada de pobreza y pobreza extrema en el país. Vamos a demorarnos demasiado para ello. Tú lo sabes muy bien, Alejandro, es el momento de los programas sociales. Cuando la economía peruana no avanza, cuando hay complicaciones externas que también nos golpean, cuando estamos a puertas de un fenómeno del Niño, porque en pocos meses más vienen las lluvias, como lo sabes. Entonces tenemos allí una dificultad enorme que lamentablemente el presupuesto no lo podría subsanar. Ese es un gran problema. Cuando hablamos de los programas sociales es cuando se debe impulsar precisamente a través de esas asignaciones presupuestales esos programas sociales que te permiten llevar alimentos o mejoras a esos sectores vulnerables del país. Y por ahí hay serias complicaciones, Alejandro, que hay que subsanar. Sin duda. La proyección de crecimiento para este año, lo has dicho muy bien al principio, es de 1.1% en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios. Faltan 4 meses, veremos cómo se desenvuelve la economía peruana y la internacional para ver si llegamos exactamente a esa cifra. Vamos a ver, porque las cifras son cifras y son cifras oficiales.
Luego, para el año que viene se proyecta un crecimiento de 3% y hasta el año 2027 se proyecta, ¿eh? Estos son unos especialistas y todo va a ser lineal, ¿no? Durante los próximos años. Una cosa bastante curiosa y nunca se cumple normalmente. Entonces, esto genera poca credibilidad. Con ese nivel de crecimiento del año 2024 de 3% en el mejor de los escenarios, ¿se puede financiar realmente este presupuesto de 241.000 millones de soles? ¿O vamos a necesariamente incrementar más deuda de lo que ya está previsto para el año que viene, que va a estar más o menos en torno a 45.000 millones, porque habla en soles de 37.000 millones y en dólares de 2.500 millones de dólares? Si uno convierte eso, estamos hablando fácilmente de 45.000 millones de soles de endeudamiento público. ¿Qué opinas de eso tú, Rumi? Y es que lamentablemente no se están encendiendo los motores de varios sectores que podrían generar dinamismo económico. Y lamentablemente lo que hemos escuchado tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la misma presidenta Dina Boluarte, del mismo premier, es más de lo mismo. Se está utilizando, se está recurriendo a programas que no están dando resultados, lamentablemente. Lo que se requiere, como tú lo has señalado en el momento, son ideas más de avanzada, que generen un shock de confianza, que genere, digamos, inversión, fundamentalmente porque si no se invierte, vamos a seguir en lo mismo, en las mismas complicaciones. Ahora, ese 1,1% de estimado de crecimiento para este año es muy optimista, totalmente optimista, porque los diferentes expertos, analistas, como tú saben perfectamente que el Perú podría crecer este año en 0,5%, 0,7%, y eso es muy poquito, es muy débil. Y ese estimado de crecimiento de 3% para el próximo año, y esto es todavía bastante optimista. Y que esto se mantenga plano por los sucesivos años nos va a dejar en una situación de mucha desventaja respecto a otros países. Además, Alejandro, hay que tener en cuenta que para poderle dar trabajo a esos jóvenes que cada año se insertan a la población económicamente activa, tenemos que crecer por encima de 5%. Y el Perú no va a crecer más allá de 3% de manera optimista, como lo señala, como lo estima el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuántos empleos se necesitan en el país? ¿Cuántos jóvenes van a tener que estar trabajando en situaciones de desventaja? Es una situación complicada la que se viene, por lo tanto, yo creo que los economistas deberían pulsear qué hacer y qué recomendar, obviamente, al Ejecutivo para que estas cosas puedan cambiar. No podemos seguir con más de lo mismo. Sí, exactamente. Y es lo que estamos haciendo. Yo decía en alguna entrevista, esto es una extrapolación de los datos del año 2022, 2023 y pasamos un poquito, punto más, punto menos al año siguiente. ¿No? Es un trabajo casi mecánico, ¿no? Entonces, no hay creatividad, no hay digamos, nueva idea, no hay un presupuesto un poquito más disruptivo que pueda encarar la crisis que se nos viene y que podría ser un presupuesto reactivador, ¿no? Que es lo que no se tiene en este momento. Así que con el presupuesto actual es muy raro, muy difícil, diría yo, que la palabra más certera, salir de esta crisis en la que estamos sometidos, ¿no? Yo no creo que el año que viene sea mejor y todos los indicadores más o menos señalan de que el panorama nacional e internacional va a ser peor. Por lo tanto, vamos a tener un escenario muy, pero muy complicado. Ahora, sin embargo, los voceros oficiales, los que toman decisiones de gran, digamos, de gran envergadura, como política monetaria, política fiscal, pues dicen que estamos bien, que estamos generando empleo, que las cosas están marchando muy bien. Julio Velarde muy optimista con su política monetaria. Alex Contreras igualmente dice que estamos muy bien. Pues, y pareciera ser que estos personajes viven, ¿no?, una dimensión bastante especial, ¿no? En un mundo virtual, y el mundo real como que no es así, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? O sea, que todos no entendemos, estamos nosotros equivocados o estamos mirando de otro lado. No entiendo. Tú a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Tú qué piensas de esto? Porque estos señores siempre nos mandan mensajes un poco exageradamente optimistas. Diría, ¿por qué no aterrizar un poquito más, ¿no? Ser un poco más realista para tomar las medidas correctas. Yo creo que el Banco Central de Reserva va a tener que tomar algunas medidas para poder bajar la tasa de interés de referencia, que está muy alta debido a la inflación, ha tenido que ir subiendo paulatinamente. Pero no se siente, digamos, ese trabajo conjunto de política monetaria con la política fiscal, porque el haber subido tanto la política por la política monetaria, la tasa de interés de referencia, hace que el costo del crédito, como lo sabes perfectamente, sea
cada vez mayor para los agentes económicos. Las familias, las personas, las empresas, las MIPES están pagando tasas de interés muy caras con la finalidad de bajar la inflación, de aminorar la inflación. Se subió las tasas de interés y eso nos está afectando a todos. Por lo tanto, no siento, no sé si tú lo sientes, que trabajen en pared, que trabajen concatenadamente entre política fiscal y monetaria para ir de la mano y salir de la situación. Pero sí estamos escuchando, como tú lo dices, esas voces muy optimistas respecto a la economía. Y de optimismo no vamos a vivir, tenemos que vivir de realidades. Y la realidad nos está golpeando. Sabemos perfectamente, lo sabe perfectamente también Alejandro, que estamos a puertas del fenómeno del niño. Y no es posible que teniendo un presupuesto para frenar, para mitigar esos alcances del fenómeno del niño, solo se haya gastado en este momento el 5,6% del presupuesto. Es como si tú tuvieras 100 soles para evitar que la lluvia entre a tu casa y solo hayas comprado 1 metro de hule, 1 metro de plástico para tapar una parte de tu ventana con 5,60 soles. Es algo muy parecido. Eso es. Por lo tanto, eso es Eh, complicadísimo. Estamos en una situación muy difícil y lamentablemente las autoridades no están tomando cartas en el asunto. Eso es. Rumi, el presupuesto, el proyecto de presupuesto, los tres proyectos de endeudamiento, equilibrio financiero, ahora mismo está en manos de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Teóricamente allí van a desmenuzar, van a analizar, examinar, etcétera. Y yo pregunto, por tu experiencia periodística, tú que has estado paseándote por los pasillos del Congreso y conoces muy bien los entresijos del Congreso, ¿tú crees que haya calidad profesional, gente capaz en el Congreso que pueda de alguna forma remediar, mejorar este presupuesto, que haga una mejor distribución del presupuesto que están ahora mismo debatiendo? Hay calidad de gente que aporte ideas nuevas para que sea un presupuesto diferente a las que habitualmente estamos acostumbrados, que sea un presupuesto reactivador. Algo le falta a este presupuesto que no puede, pues, mejorar la economía como lo que tenemos en este momento. ¿Tú cómo lo ves esto? Se ¿Cuál es? requiere, se requiere un shock de confianza y para eso necesitamos un presupuesto reactivador. Y eso no lo tenemos, no lo vemos. Y lamentablemente las capacidades de aquellas personas que van a tomar las decisiones y que van a revisar estos proyectos de ley están en duda. Como saben perfectamente, tenemos un Congreso tan desprestigiado, con pocas capacidades que puedan abordar de una manera adecuada este asunto. Sabemos, sin embargo, que el presupuesto para el próximo año debe aprobarse en el mes de noviembre, el último día del mes de noviembre. Por lo tanto, septiembre, octubre y hasta noviembre vamos a ver en el Congreso a los presidentes de las diferentes entidades, a los ministros, a los titulares de los diferentes pliegos, mostrando su visión respecto a qué van a hacer con su presupuesto, qué es lo que quieren hacer. Y estoy seguro que también allí va a saltar la intención de los congresistas, posiblemente muy clientelistas, con la finalidad de incorporar dentro de los presupuestos las obras de carretera para su pueblo, que etc., que puedan de alguna manera poder cambiar, digamos, reconfigurar, mejor dicho, el presupuesto para el siguiente año. Entonces, ese es el problema, porque van a cambiar muchos de los parámetros del presupuesto con la finalidad de poner su obra pública, que su alcantarillado, que la obra para su calle, que para sus electores. Hay que tener muchísimo cuidado en eso, porque eso se llama clientelismo, Claro. Alejandro. Pero será una cuestión más de distribución que un incremento presupuestal, ¿no? Van Así es, así es, así a es. redistribuir un poquito los montos, pero que no va a haber incremento de ese 241.000 millones. Así Mira, es. eh, hasta donde alcanzan mismo de estos conocimientos, en otros países los debates de los presupuestos son ardorosos, profundamente ardorosos, tremendamente importantes, y debates realmente rigurosos, profundos y con la seriedad que esto justifica, ¿no? En cambio, aquí como que se va convirtiendo en un mero trámite, ¿no? Economía y Finanzas, con su documento famoso del marco macroeconómico multianual, y con el visto bueno en el Consejo Fiscal,
terminan presentando al Congreso y el Congreso recibe y muchos ni se enteran de qué se trata el presupuesto. Y luego pasa a la Comisión de Economía, Comisión de Presupuesto, pero ahí se acabó. Pero la sociedad, los medios, la academia, como que poco le importa este debate, siendo el principal documento del país. Exacto, exacto. Por eso yo un poco que me preocupa, ¿no? La falta de interés, la falta de ganas de conocer un poco cómo se elabora ese presupuesto, cómo se ejecuta ese presupuesto, cómo se financia ese presupuesto, la estructura de ese presupuesto, cómo se distribuye el presupuesto. La verdad es que hay un desconocimiento tremendo. Por eso me empecino en un poco volver al tema del presupuesto. Este presupuesto realmente es un presupuesto que puede ayudar a avanzar el país en algo el año 2024. La verdad es que Yo te quiero, sí, permíteme decirte lo siguiente, Alejandro. ¿De qué ejecución presupuestal para el próximo año vamos a hablar cuando faltando 3 meses y medio prácticamente para que termine este año, el gobierno central solo ha gastado un poquito más del 40%? Un poquito más del 40% o sea, faltando 3 meses y un poquito más para que termine el año. Los gobiernos municipales, los gobiernos locales, perdón, los gobiernos locales y los gobiernos regionales han gastado un poquito más del 30%, faltando 3 meses y medio prácticamente para que termine el año. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Qué lecciones? O sea, qué, ¿qué mensaje estamos dándole al Perú cuando tenemos urgencia económica, cuando estamos en una crisis económica, cuando estamos en recesión económica, que haya dinero y que el dinero no se utilice, no se gaste como debiera gastarse? uh-huh. Y es un crimen que desde el gobierno hayan dicho que nos damos por bien jugados, en este caso, de que se gaste el presupuesto un 70%. Se debería utilizar de una manera eficiente el presupuesto de todos los peruanos. Entonces, si estamos así este año, imagínate cómo vamos a estar el siguiente año. Qué complicado. Por eso es muy fácil hablar de casi equilibrio fiscal, ¿no? Porque como no se gasta, el dinero retorna al tesoro público. Entonces, pues, hay un problema también de interpretación de los datos. El Ejecutivo siempre nos presenta datos referidos al déficit fiscal. Dice que estamos en 2,5% del Producto Bruto. Sin embargo, puedes llegar a ser equilibrio si tú no gastas. No Claro. gasta. El gobierno nacional o regional, local, no gasta lo que le asigna. Y entonces hay otro problema, esa famosa capacidad de gasto, que es otro gran problema que tenemos en el país, ¿no? Entonces, es fácil presentar un presupuesto o más o menos equilibrado, o la macroeconomía o las finanzas públicas más o menos equilibrado en este contexto, en este entorno de la falta de capacidad de gasto. El otro capítulo que preocupa mucho es el endeudamiento público. Resulta que Claro. más o menos mirando las cuentas, veía que en torno al 12,5% es endeudamiento público. Y es muchísimo dinero. Teóricamente ese es el porcentaje que hay que sumarle al presupuesto actual, digo, al endeudamiento actual, digamos pensando que durante este año o de lo que resta este año vamos a amortizar un poquito. Pero si uno analiza el perfil de la deuda pública, se da cuenta de que el grueso del dinero se va en pago de intereses. Y en estos tiempos donde las tasas de interés están muy altas, evidentemente estamos peor que antes. Y eso a mí me preocupa. Es decir, se analiza poco el tema del financiamiento. Lo has dicho muy bien acerca de la falta de capacidad de recaudación tributaria. La presión tributaria está en torno a 13%, 14%. Bueno, la verdad es que como las cifras oficiales no las tenemos que creer porque no tenemos otras cifras, entonces como que está por ahí. ¿O qué piensas sobre el endeudamiento público? Ahora, la tasa de endeudamiento respecto al PBI en el Perú se señala que está muy por debajo de diferentes otros países. Eso es bueno, eso es importante, hay que reconocerlo. Eso debido a una situación anterior. Sin embargo, corremos el riesgo de endeudarnos más para poder financiar el presupuesto para el siguiente año. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar con el fenómeno del Niño, no sabemos todavía qué va a pasar. ¿Se va a utilizar el dinero de la reserva de contingencia? Posiblemente. Pero hay que dar 2 pasos adelante respecto a lo que va a ocurrir en el país hacia el futuro. Sabemos perfectamente que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el mismo gobierno central
tienen que esforzarse demasiado para darle un adecuado uso a ese presupuesto. No puede ser que faltando 3 meses y un poquito más para que Claro. termine el año estemos en estas cifras. Ahora, Cuatro conceptos claves. claro, Cuatro ahora, conceptos claves. Rumi, no necesariamente es malo endeudarse. El tema es Claro, para qué. El tema es para qué. Si es endeudarnos para refinanciar deuda pública, para gastos corrientes, pues sin duda no es bueno. Pero si fuese para gastos de capital, para financiar grandes proyectos de inversión, pues enhorabuena, hay que endeudarse porque con los recursos propios no podemos financiar. así es. Así Pero, es. entonces, es como hacer un símil con una empresa. Una empresa crece financiándose con dinero de terceros. ¿Y por qué nosotros no podíamos hacer más o menos parecido? Es decir, Así financiar, es. pero para cosas que tengan impacto, que hagan que el país avance un poquito más, ¿no? Esa creo que es la lógica de la deuda que debiera manejarse en el país. Y además una ejecución también de ese dinero con cuatro conceptos importantes, ¿no? El primero que tiene que ver con la ética, con los principios, con los valores, que no se roben el dinero, ¿no? Que no Eso se es. vaya ese dinero hacia a otros lados oscuros. Lo segundo, la eficiencia, que se use ese dinero de manera eficiente, es decir, adecuadamente, ¿no? Lo tercero, eficacia, que se cumplan los objetivos de para qué nos estamos prestando ese dinero, ¿no? Que se logren los objetivos. Y lo cuarto, calidad, que todo lo que se haga sea con calidad, porque nos merecemos obras de calidad, nos merecemos las cosas hechas con eficiencia, con eficacia, obviamente con ética, con principios, con valores, sin corrupción, sin que metan uña a esos recursos del Estado y las cosas bien hechas, con calidad, como se tiene que hacer, Alejandro. Pues pides mucho, Rumi, pides mucho. Por Pido lo menos mucho, pero eso es lo que los países, lo que nos lo que deberíamos merecemos. buscar, ¿no? Lo que deberíamos buscar, a eso deberíamos aspirar, sin duda, ¿no? Que el manejo de la cosa pública sea con eficiencia, con transparencia y rendiendo cuentas, que es lo que debiera existir aquí. Nadie rinde cuentas, hay ocultamiento de información, las cifras se maquillan, etcétera, etcétera. Mira, Rumi, la República se ha caracterizado siempre por defender Petroperú, desde tiempos pretéritos, ¿eh? Y tú lo sabes. Pero cuando yo veo cifras descaradamente peligrosas, como por ejemplo esto de 308 millones de dólares de pérdida en el ejercicio, bueno, en el primer semestre de este año, una locura, ¿no? ¿Siguen defendiendo eso? La verdad es que trescientos Lo, ocho millones de dólares de pérdida solo en el primer semestre Petroperú. Y luego están ahora, yo leía justamente esta mañana, un medio en el que están buscando financiamiento para que el Estado nuevamente inyecte dinero a Petroperú. Y la verdad es que yo soy una de las personas que siempre defendí Petroperú, es una empresa emblemática, una empresa grande, aporta mucho al país, pero nuevamente, mirando las cuentas, los estados financieros de Petroperú, veía de que a junio de este año, 401 millones de pérdida de dólares, ¿eh? No. Alejandro, Entonces, sí, nosotros hemos estado acostumbrados a tener una empresa de la calidad de Petroperú con eso es resultados siempre en azul. correcto. La primera empresa del país es Petroperú, como sabes perfectamente, y nos hemos acostumbrado a ver a una empresa con cifras en azul siempre con excedentes. Nunca le ha pedido al Estado absolutamente nada, al contrario, le ha dado. Pero lo que hemos visto recientemente es la inauguración casi al 100% de la refinería de Talara y se señala que eso va a tener rentabilidad y tiene que tener rentabilidad. Y es posible, como tú lo sabes perfectamente, cuando haya la posibilidad de que Petroperú acceda a los lotes de producción que están frente a Talara y también a los lotes de producción en el nororiente peruano, podamos de alguna manera reactivar más. Necesitamos una empresa, te hablo en términos generales, no es que esté defendiendo a la empresa, pero en el mundo sabes perfectamente que las empresas petroleras exitosas tienen integración vertical y eso lamentablemente Petroperú no la tiene. Está trabajando en desventaja respecto a sus competidores, pero pese así, como sabes perfectamente, ha tenido resultados en azul. Si hemos visto estos resultados en rojo, preocupa, es preocupante, pero no es la institución, no es Petroperú, son las personas que están allí detrás. No, totalmente de Sabes acuerdo. perfectamente, sabes perfectamente porque has sido presidente de Petroperú, Alejandro. eh, eh, el Fujimorismo hace más de 30 años hizo tabla rasa de una empresa estatal de primera.
se liquidaron, se privatizaron los lotes que ya están venciendo los contratos, se privatizó la refinería de la que tenemos cerquita aquí, La de Ventanilla, de la Pampilla en Ventanilla. Se privatizaron los grifos, se privatizaron las unidades de distribución, se privatizó Petrolube, los ese edificio terminales. de Petrolube, imagínate, se remató y ese dinero nunca el Perú lo ha visto, porque como sabemos, el fujimorismo se lo llevó, se lo despilfarró, no sabemos dónde está ese dinero. Entonces la empresa petrolera ha hecho todo lo posible por salir a flote y pese a eso, con la refinería de Conchán y obviamente con la refinería de Talera, de alguna manera ha mantenido de alguna forma equilibrado el mercado. Pero Sí, sí. ¿qué haría Petroperú si es que Petroperú tiene los campos de producción? Podría tenerlos al frente de la refinería de Talera, podría llenar el ducto que viene desde la zona nororiental por ese oleoducto que ahora está relativamente vacío. Entonces, esperemos que esos buenos vientos para la empresa puedan revertir esa mala situación en la que se encuentra y por la que obviamente sabemos que no debe continuar así, Alejandro. Esperemos, Rumi, esperemos que así sea, pero con la gente que tiene al frente de Petrolero actualmente no hay manera, no hay manera. Definitivamente. Que fue El problema son las personas, así es, el problema son las personas. sin duda, ¿no? La empresa por su naturaleza jurídica, no, las personas, los que dirigen, ¿no? Finalmente es obra humana la empresa. Así Entonces, es. así que nada, Rumi, agradecido por esta nutritiva conversación. La verdad es que muy, muy, muy interesante porque hemos abordado varios temas y esperamos en una próxima seguir conversando. Yo creo que hay sintonía. Nos preocupa a los dos los grandes temas del país y eso es lo que nos lleva a tener estos programas y este espacio que es de alguna forma una opción, una alternativa para ventilar ideas, para plantear cosas, para poner temas en agenda y que sean de interés nacional. Así que muchísimas gracias, Rumi. Una vez más, esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias, Alejandro, y por intermedio tuyo, un saludo muy grande a tus audiencias cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.